El canon de las Escrituras se define como la lista de los libros que contiene la Biblia. Escrita a través de aproximadamente 1500 años por 40 autores diferentes, era esencial que se hiciera una lista que reflejara el verdadero mensaje de Dios, lo inspirado por el Espíritu Santo. Dio trabajo, pero por fin se hizo. Te cuento ahora. Hola, mi nombre es Luciano y bienvenido a Redes. La palabra canon significa vara recta. Podríamos decir norma recta o la norma a seguir para definir cuáles son los libros de la Biblia. Esto pasó, como les dije, a través de siglos, en varias reuniones. No fue fácil, Dios nos dio un listado de los libros. Sin embargo, sabemos y podemos confiar que el Espíritu Santo influenció y lo que tenemos hoy en la Biblia es una Biblia veraz, infalible, que contiene y es la palabra de Dios. El canon católico romano reconoce actualmente 73 libros en su canon, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El canon protestante reconoce hoy día 66 libros en su canon, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Esto no incluye las iglesias ortodoxas, la COP, que pueden reconocer más o menos en su canon. La determinación del canon de las Escrituras fue un proceso lento, tomó siglos. Inicialmente fue llevado a cabo por los rabinos y los estudiosos judíos, para más tarde ser llevado por los primeros cristianos. No fue fácil. Debemos saber un poquito de historia. Sabemos que después que regresaron los judíos de Babilonia, era un pueblo distinto, pero que sí creían en el mismo Dios. Tuvieron que enfrentarse a la invasión de Alejandro Magno y la influencia helenística, y después vinieron los romanos. Siempre el pueblo judío estuvo en alzada en contra de aquellos imperios que lo llevaban. Durante Jesús, el imperio romano reinaba, pero había una guerra constante, unas guerrillas constantes en contra del imperio romano. No es hasta el año 70 después de Cristo que, después de varias revueltas fuertes, Roma decide atacar al pueblo israelí y destruye su templo y exila a los judíos. Una vez en el exilio, el judío se encuentra con una serie de problemas. ¿Qué libros íbamos a leer? En las diferentes sinagogas, en los diferentes sitios donde estaba dispersado, porque ya no estaba unificado, se empezaron a leer escrituras que surgían localmente. Y era importantísimo hacer un listado de eso. También se estaba regando el cristianismo. El cristianismo se regaba como pólvora en el mundo antiguo y los judíos estaban expuestos a las nuevas influencias del cristianismo. Los cristianos también tenían que decir qué libros eran inspirados por el Espíritu Santo y qué no, porque también empezaban a surgir las herejías. Es así como surge el desarrollo del canon. Empecemos a contarte lo que pasó en los años 70 con los judíos. El Sanedrín se mudó para Tiberias y un poco más tarde se mudó para el pueblo de Jamnia. En Jamnia, en el año 90 después de Cristo, aunque no todos los teólogos ni escritores ni historiadores están de acuerdo, en Jamnia se piensa que tuvieron que tomar una decisión y tomaron la decisión de guardar los 37 libros que tenemos hoy en el Antiguo Testamento. No incluyeron los deuterocanónicos ni los apócrifos por diferentes razones. Muchas de las razones por las cuales no se incluyeron los deuterocanónicos y los apócrifos en el Antiguo Testamento por los judíos era que el Antiguo Testamento ya se consideraba conformado con la ley y los profetas de los judíos. Ya el Pentateuco, muchos años antes, había sido aceptado como palabra de Dios y los profetas eventualmente. El libro de Esdras nos dice cómo encontraron una copia de la ley y la leyeron y la aceptaron. Básicamente, no se aceptaron libros en el Antiguo Testamento que fueran escritos después del periodo de los profetas, después del periodo de Esdras y Malaquías, hasta la edad de Cristo. Y casi todos los apócrifos o deuterocanónicos fueron escritos después de Malaquías, entre Malaquías y Jesús. Las reglas para decidir cuáles libros formarían el canon del Antiguo Testamento fueron relativamente estrictas. Veamos algunas. Primero, los libros deben haberse conformado a la Torá y debieron escribirse en Palestina. También debieron escribirse en hebreo y no después del tiempo de Esdras, alrededor de 400 a.C. Este canon lo llamamos hoy el canon palestino.
Y nuestros libros en el Antiguo Testamento corresponden directamente, aunque se dividen diferente, a los libros en el Tanaj. Lo mismo estaba pasando con los cristianos. Empezaron a surgir también herejías que alteraban la dogmática cristiana. Así que tuvieron que reunirse para poder decir qué libros son. Esas reuniones datan del siglo IV después de Cristo al siglo XVI después de Cristo. Es finalmente en el 1540 y algo, en el Concilio de Trento, que dura alrededor de 30 años o más, la Iglesia decide cuáles son los componentes del Nuevo Testamento. Se incluyen ahí los deuterocanónicos y algunos apócrifos, porque la Iglesia que estaba en aquel tiempo decide usar como ejemplo la Biblia que estaba escrita en griego, la primera traducción del griego, que se conoce como la Septuaginta. Y la Reforma Protestante rechaza los deuterocanónicos y es por eso que la Biblia protestante no los incluye. Las reglas que se seguirían para conformar el canon del Nuevo Testamento también fueron estrictas. Veamos algunas aquí. El primer principio dice que el autor debe ser un apóstol o tener una conexión cercana con un apóstol. El segundo principio leía que el libro debe haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo en general. El tercer principio decía que el libro debía tener una consistencia de doctrina y enseñanza ortodoxa. Y finalmente el libro tuvo que mostrar evidencia de altos valores morales y espirituales que reflejarían una obra del Espíritu Santo como el autor divino. Para que veamos la rigidez de estos concilios, que a veces no se consideraban ecuménicos porque no incluían a todas las iglesias en aquel periodo, pues estos concilios a veces no consideraron la presencia de algunos libros porque no se conocía su autor. Eso pasó con el libro de Hebreos, que tardó mucho. Entre primera y segunda de Juan hay una diferencia del estilo del autor y por eso también estuvo en investigación. Algunos libros se refieren a que fueron hechos por siervos de Cristo y no apóstoles, y eso los hizo pensar. El libro de Apocalipsis, por su forma distinta, dio mucho problema para incluirlo en el canon. Se me olvidaba decirte, el término deuterocanónico no surge hasta el 1556 y se llamó así porque fueron los libros que surgieron en la Biblia griega, la Septuaginta. Los libros previos que estaban incluidos en el Tanaj se consideraban protocanónicos y después se añadieron estos otros libros cuando viene la Biblia griega y se conocen como deuterocanónicos. Los libros apócrifos significan ocultos, significan libros que ninguna iglesia le ha dado una inspiración del Espíritu Santo o un valor como un libro que debe pertenecer en el canon. Los libros deuterocanónicos en algunos momentos se han visto como libros históricos que contienen historia, que contienen situaciones que ocurrieron en aquel periodo, pero no se consideran inspirados, ¿verdad? Algunos también tienen algunas acciones que sugieren estar en contra de los principios básicos bíblicos. Para que veas algunas de las alternativas, te enseño este versículo de Segunda de Macabeos. Como verás, el versículo excluye la participación del Espíritu Santo y aparentemente dice que este libro lo escribió un hombre esperando quedar bien. Esa fue una de las razones por qué no se incluyó en el canon, como otras. Nada más para darte un ejemplo, porque esto no va a ser un estudio profundo de qué libros y por qué se debieron haber incluido o no incluido en el canon. La cantidad de libros deuterocanónicos o apócrifos es grande. Veamos algunos en la lista de los libros deuterocanónicos que incluye la Biblia católica. Y ahora veamos algunos que no están incluidos en ninguna Biblia y se consideran apócrifos. El proceso humano de la recolección de los libros en la Biblia pudo haber sido defectuoso porque emanaba de hombres defectuosos, pero Dios en su Espíritu Santo se encargó de que lo que tuviéramos hoy era el mensaje que Él quería traspasarnos, las ideas que Él nos quería enseñar, de su majestuosidad, de su misericordia y de su gloria. Y es por eso que tenemos hoy día la Biblia. Si disfrutaste de esta charla, te invito a que le dejes like y te suscribas para que recibas información de las próximas que van a surgir.